Los enviados de Guaidó toman 3 sedes diplomáticas de Venezuela en Estados Unidos. El gobierno de Venezuela denunció la ocupación de varias sedes diplomáticas en Estados Unidos. Mientras el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de medio centenar de países, aseguró que el presidente, Nicolás Maduro, está débil. La Cancillería de Venezuela denunció hoy que sus sedes diplomáticas en Estados Unidos están siendo ocupadas de manera forzosa por parte de personas que cuentan con el respaldo público del gobierno estadounidense y actúan como sus agentes. La declaración se produjo después de que Carlos Vecchio, representante de Guaidó en Estados Unidos, anunciara la toma hoy del control de la agregaduría militar de la nación caribeña en Washington, así como de otro edificio y del consulado en Nueva York. Representantes de Guaidó se hicieron hoy con el control del consulado de Venezuela en Nueva York y de 2 edificios del Ministerio de Defensa de este país en Washington. Vecchio explicó que la recuperación de los 3 inmuebles obedece al deseo de recuperar y proteger los activos del pueblo venezolano para evitar que el régimen usurpador de Maduro los siga robando y destrozando, como ha hecho en los últimos 20 años. El gobierno de Maduro replicó exigiendo a las autoridades estadounidenses que cumplan con sus obligaciones de derecho y tomen las medidas necesarias para revertir de manera inmediata dicha ocupación forzosa de hecho, en cumplimiento de lo previsto en la Convención de Viena. La Cancillería también señaló en su comunicado que si el gobierno estadounidense persiste en el incumplimiento de sus obligaciones internacionales y no protege estos edificios, Venezuela se reservará decisiones y acciones legales y recíprocas correspondientes en su territorio. Las sedes diplomáticas de Venezuela en Estados Unidos solo pueden ser utilizadas por los agentes diplomáticos oficiales que representan al gobierno democrático y constitucional del presidente Nicolás Maduro, se añade en el texto. Guaidó, veo un régimen muy débil. Mientras tanto, Guaidó continuó este lunes tejiendo alianzas y mantuvo reuniones con representantes de sindicatos y de movimientos sociales en la sede del Parlamento, desde la que reiteró que continuará su gira para exponer sus razones a todos los venezolanos. El opositor inició este recorrido por Venezuela el pasado fin de semana, en lo que ha llamado Operación Libertad, que, según anunciado, llevará a los opositores a manifestarse a las puertas del Palacio Presidencial de Miraflores. Varios sindicatos se comprometieron el lunes a acompañarlo en las próximas movilizaciones en la calle, que por ahora no tienen fecha definida. Vamos en búsqueda de incorporar a todos los sindicatos, a los gremios, para que se incorporen en esta gran cruzada que vamos a acompañar a nuestro presidente encargado Juan Guaidó, dijo José Gregorio Caribe, coordinador en Caracas de la plataforma Frente Amplio FABL, que agrupa a opositores y disidentes del chavismo. Guaidó no dio nuevos detalles sobre su gira para sumar simpatías, pero sí se refirió al anuncio ayer de la reestructuración del gabinete ministerial que prepara Maduro, lo que consideró una muestra de debilidad. No hay gabinete, hay usurpación de funciones. Lo que veo es un régimen muy débil, un régimen que no tiene respuestas, un régimen que no gobierna sino que canta victoria por tener un día más usurpando funciones, dijo Guaidó a los periodistas al salir de las reuniones. La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció el domingo a través de Twitter que Maduro ha pedido a todos los miembros del gabinete que pongan sus cargos a la orden a fin de hacer una reestructuración profunda del gobierno y blindar la patria. Yo no sé si eso lo avaló o no Maduro, o si están jugando entre ellos un juego de poderes, indicó, al agregar que ya muchos se fueron y no están aquí y por eso quieren sustituir algún elemento.
Maduro se mantiene en silencio sobre esta remodelación de gabinete, que se producirá después del masivo apagón que sumió en la oscuridad a casi toda Venezuela. Guaidó manifestó hoy dudas acerca de la veracidad del anuncio de la vicepresidenta. Venezuela atraviesa desde enero pasado una nueva fase de crisis política después de que Nicolás Maduro jurara un nuevo mandato de 6 años y, en respuesta, Guaidó proclamara un gobierno interino. Guaidó hizo este anuncio por considerar que Maduro usurpa la presencia al haber ganado unos comicios tachados de fraudulentos y no reconocidos por la oposición y parte de la comunidad internacional. El inminente nombramiento del nuevo gabinete de Nicolás Maduro dispara las quinielas. Zapatero regresa a Caracas por primera vez durante el desafío del Parlamento contra la revolución. El expresidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero llegó la noche del lunes en vuelo privado a la atribulada Venezuela. El gobierno no ha confirmado el motivo de la visita de Rodríguez Zapatero, adelantada por medios locales, donde el opositor Juan Guaidó le disputa la presidencia a Nicolás Maduro. En otras oportunidades, el dirigente del PSOE fungió como facilitador de negociaciones entre el oficialismo y la oposición. El aterrizaje de Zapatero fue recibido con un aluvión de críticas en las redes sociales. El presidente del Parlamento, Juan Guaidó, juramentado por la Asamblea Nacional como presidente encargado, ha descartado que la oposición participe en otro falso diálogo con el gobierno de Maduro. Zapatero solo se representa a sí mismo, recordó la eurodiputada Beatriz Becerra. El gobierno de Pedro Sánchez ha tomado una distancia evidente de las iniciativas del penúltimo presidente socialista, incluso calificando de tirano a Maduro y apoyando sin ambajes la presidencia interina de Juan Guaidó. España lidera la iniciativa de la Unión Europea de un grupo de contacto para intentar solucionar la crisis sociopolítica del país petrolero. La próxima reunión, prevista para finales de mes, se realizará en Quito. La ausencia de Zapatero durante los 2 meses y medio que dura el desafío de Guaidó contra Maduro ha llamado la atención de los analistas políticos de Caracas. Aunque no ha pasado desapercibido que su principal interlocutor opositor, Timoteo Zambrano, es el único dirigente de peso que no se ha sumado a la causa de Guaidó. El antiguo líder del PSOE apostó incluso por que Zambrano presidiera la Asamblea Nacional, según aseguraron fuentes parlamentarias a El Mundo. Apelo a Europa, Estados Unidos y las máximas autoridades para apoyar la negociación en Venezuela. Es un argumento fundamental, sostuvo Zapatero durante la entrevista que vía radiofónica la realizaron en febrero en el programa televisivo Análisis Situacional, del canal Globovisión, comprado en 2013 por empresarios cercanos al chavismo. Zapatero ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de diálogo entre las partes en conflicto, desde su llegada al país en diciembre de 2015. Desde entonces se convirtió primero en un mediador entre ambas partes, para pasar más tarde a fungir como una especie de consultor político de Nicolás Maduro. Las negociaciones de 2016 acabaron por culpa de la negativa del chavismo de cumplir los acuerdos alcanzados, tal y como le reprochó este año el Papa Francisco al propio Maduro. En 2018, el fracaso de los diálogos de Santo Domingo fue aún mayor. La oposición se retiró de la mesa de negociación, donde se pretendía avalar las elecciones presidenciales, desconocidas finalmente por la oposición y por buena parte de la comunidad internacional. Desde entonces, Julio Borges, jefe de la delegación de la Unidad Democrática, fue perseguido por el chavismo hasta obligar incluso a exilarse a Bruselas. Caracas y Maracaibo, las dos ciudades más importantes del país, han sufrido este lunes apagones intermitentes durante todo el día,
otro golpe de realidad para los venezolanos que luchan por recuperar su habitual anormalidad. La resaca del colapso eléctrico se ha prolongado durante un día, después de que el propio mandatario, Nicolás Maduro, entregara a trabajadores de la estatal Corpoelec una réplica de la espada de Simón Bolívar. Los enchufados dirigentes y empresarios chavistas siempre están bien, ha protestado Nancy del Moro, vecina de La Candelaria, barrio muy cercano al Palacio de Miraflores, con presencia de emigrantes españoles y portugueses. En La Candelaria también escasea el agua, incluso sus habitantes la recogen en un grifo de una plaza cerca del centro presidencial. Tanto agua como electricidad ya fallaban antes del apagón, pero ahora la situación es incluso peor. En algo sí se equivoca del Moro, el inminente nombramiento del nuevo gabinete presidencial ha disparado quinielas e incertidumbres entre los habituales de la rotación ministerial. La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció el domingo una reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento del gobierno bolivariano, para blindar la patria de Bolívar y Chávez ante cualquier amenaza. Se trataría del primer gabinete de la nueva era de Maduro tras su jura del 10 de enero, ya que desde entonces ha gobernado con el mismo equipo con el que terminó su primera presidencia. Aquí no hay gabinete, sino usurpación de funciones. Es muy grave la situación y demuestra la debilidad de un régimen que no da respuestas al pueblo, ha contestado Juan Guaidó, presidente encargado del país, quien el domingo protagonizó una escena musical con la cantante española Rosana Arbelo en Vargas, su tierra natal. Guaidó acompañó a la cantautora canaria e incluso se animó con algunas estrofas para acabar con un Pascal, los malos no estamos, para los buenos sí. El líder opositor prosiguió así su ruta, denominada Operación Libertad, con la que pretende que quienes están en contra de la revolución viajen hasta Caracas para mostrar su rechazo. Guaidó se ha reunido con dirigentes sindicales, que han anunciado una marcha para mañana, para exigir que se apruebe la Ley de Garantías Laborales de Protección a Empleados Públicos. Una protesta a pocos metros del mismo Palacio de Miraflores, que a buen seguro no será permitida, como todas las anteriores, por las fuerzas gubernamentales. Juan Guaidó, tras la reunión, ha ponderado el trabajo del Grupo de Contacto de la Unión Europea, que se volverá a reunir a final de mes en Quito. Tiene claridad de que en Venezuela hay una dictadura y hace falta una elección realmente libre en el menor tiempo posible, ha afirmado el discípulo del preso político Leopoldo López. El ministro Josep Borrell ha insistido hoy en que mantiene su apoyo a Guaidó como presidente interino para que convoque elecciones, tras las críticas contra la UE y España realizadas por el presidente chileno Sebastián Piñera.